¿cómo estás? Muy bien, contento. Este es un parque al que suelo venir a caminar, a pensar. Vivo muy cerca de aquí, entonces es un parque que es mi lugar de pensamiento, mi lugar de reflexión. Cuéntanos, ¿quién es Otto Cázares? Otto Cázares es un ser bípedo, implume, que busca las maneras menos aburridas para estar. Y las maneras menos aburridas para estar, en mi caso, es dibujar, pintar, leer, escribir, dar clases. Y es precisamente lo que hago. Chesterton, un gran ensayista que a mí me gusta mucho, decía, es que el pecado no es ser imbécil, el pecado no es ser estúpido, el pecado es aburrirse. Entonces, precisamente busco no llegar a este pecado del aburrimiento, ¿no? Bien. ¿A qué se dedica Otto Cázares? Me dedico principalmente a leer, escribir, dibujar y dar clases. Sin embargo, estoy interesado en esta transformación de las cosas, que la escritura se convierte en dibujos, o los dibujos se conviertan en programas radiofónicos, o los programas radiofónicos se convierten en material para un libro. Estoy a punto de publicar un libro de ensayo para la editorial Paidós y precisamente vienen de estas transformaciones de las cosas, dibujos, originalmente dibujos que se transformaron en programas radiofónicos y después estos programas radiofónicos se convierten en ensayos, ¿no? Entonces me interesa esta transformación, esta esencial metamorfosis de las cosas, ¿no? ¿Qué hace que todos los días te levantes de la cama y entres al mundo? No ser de piedra, la posibilidad de no solidificarme, de no imponer muros, límites a mi pensamiento, a lo que soy o a lo que quiero ser. Una vez le oí decir a Jodorowsky, una vez le preguntaron, oiga, ¿pero usted hace teatro o es especialista en tarot o es especialista en motivación personal, etcétera, que es lo que está haciendo ahora en Twitter? ¿Qué es lo que usted hace? Le dice, bueno, sucede que nuestra sensibilidad, nuestra conciencia es como una casa. Y generalmente las personas se cuelgan una etiqueta que dice yo soy contador, o yo soy filósofo, yo soy historiador, yo soy pintor, y lo único que hace es hacer pinturas o hacer investigaciones históricas, cuando la conciencia es una casa, hay que caminarla completa, ¿no? Hay que decidir habitar todas las habitaciones, ¿no? Busco un lugar también donde la pasión no esté escindida del intelecto, donde el amor, el desamor, el miedo, la aversión, la frustración entren directamente al flujo del intelecto. De ahí que me haya interesado tanto este lugar del romanticismo alemán, este lugar donde la poesía aúna una alta consideración intelectual con una alta consideración pasional. Y ahí está Hölderlin, por ejemplo, ¿no? Ahí está Novalis, poetas que me fascinan, poetas a los que llego constantemente. Son lugares poéticos donde no se escinde lo pasional con lo intelectual. Schiller mismo, que no es un romántico alemán, es un periodo anterior, es el prólogo, por así decirlo, del romanticismo alemán, el Sturm und Drang, la tormenta y el ímpetu, era precisamente buscar un lugar donde la pasión no estuviera escindida del intelecto. Y es precisamente lo que busco en mis clases de historia también. ¿Cómo hacer que un historiador no esté escindido de su propia vida? ¿Cómo hacer que un historiador no tenga una historia escindida él mismo? En las escuelas de historia se tiene una visión positiva de la misma, ¿no? Una visión positiva de la historia. Y la visión positiva de la historia crea individuos y individuos. El historiador no está en contacto consigo mismo. Entonces, ¿cómo a través de ejercicios artísticos llegar a un entendimiento del sí propio, de la historia personal, para, a través de esta historia personal, narrar la otra historia, esta historia que está más allá de nosotros? ¿Qué crees que es el arte? ¿Y crees que se pueda definir? Podríamos hacer una reflexión al respecto. Cuando Gombrich escribe su historia del arte, dice, el arte es lo que hacen los artistas. Bueno, pero eso lo escribió hace más de 70 años.
Con el arte de después de la segunda mitad del siglo XX, los artistas propiamente dicho ya no sabemos bien qué hacemos. Hacemos muchas cosas y de repente tienen que llegar sociólogos a tratar de definir el arte desde el ámbito de la sociología. O tienen que llegar historiadores de la cultura para definirlo desde la historia de la cultura. No, el arte creo que es indefinible. Y aquel que intente definirlo, creo que uno tendría que salir corriendo a contárselo a quien más confianza le tengas. Porque precisamente creo que su naturaleza es ser indefinible para, en esta indefinibilidad, tratar de construir horizontes de posibilidad. El arte ya no es solamente pintura, el arte ya no es solamente poesía, el arte ya no es solamente danza, es muchas otras cosas, es el pensamiento, la idea. Esto había sido desde el Renacimiento, pero ahora se tienen otro tipo de estrategias para llegar a lo simbólico. Esto que los curadores o los teóricos llaman la negociación con lo simbólico, la negociación con lo real. Creo que el arte tiene que mantenerse indefinido para pensar en horizontes de posibilidad más ricos, más complejos. El día que se defina va a perder esta complejidad, esta riqueza de apertura de posibles, ¿no? Y sí, creo que ahorita el arte está en un momento difícil, muy difícil para los teóricos, muy grato para los artistas y que sí tiende a la desobjetualización, pero esto es un proceso que tiene ya décadas. Y a mí me causa risa ciertos teóricos del arte o ciertos críticos del arte que dicen es que en el arte contemporáneo no hay otra cosa que el traje nuevo del rey, esta invisibilidad del traje del rey, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo era niño y yo leía esta historia del traje nuevo del rey, a mí me encantaba cómo estos personajes lograban hacer de la nada algo. El traje que nadie veía, solamente le hacían creer al rey que tenía puesto este opulento traje invisible. Y de repente este rey sale a desfilar con su traje nuevo, que nadie puede ver, él cree que lo trae puesto, y de repente entre el público alguien grita, ese rey no trae traje, está desnudo. Y a mí me parecía esto de una vulgaridad enorme. Yo decía, bueno, es que si el rey lo veía, ahí creo que hay poesía, ¿no? Si el rey lo veía o se sentía con este traje, era un acto poético, ¿no? Entonces precisamente creo que esa leyenda, ese cuento, está lleno de significados. Y sí, es el traje nuevo del rey, pero había un consenso, había un acto simbólico y un acto de fe, ¿no? Los símbolos, las artes, la filosofía, no cambian al mundo, cambian la manera de percibir al mundo. Aquel que no quiera ver la complejidad del arte y trate de definirla, va directamente a las raíces mismas, va directamente a hacer explotar la mina de sentidos que es esto, que es este estado de indefinición, ¿no? Todas las disciplinas humanísticas tratan de definir sus estados de la cuestión, tratan de definir sus marcos teóricos. Pero el arte creo que está haciendo no un marco teórico, no está restringido a la mezquindad de un rectángulo teórico. ¿Por qué crees que sea importante apostar por el arte? La pregunta va por lo siguiente. Si no podemos definir el arte y a ciencia cierta no sabemos qué es el arte, ¿por qué apostar por el arte? Hay varias cuestiones aquí. Yo no soy partidario, y a pesar de que lo hago todo el tiempo, a todas horas, de decir el arte nos va a hacer libres, el arte nos va a cambiar. El arte a veces creo que tiene un síndrome de megalomanía, cuando cree que puede establecer un diálogo directo con los poderes. Hay un arte comprometido, desde luego, hay un arte de género, hay un arte comprometido con las minorías, con lo marginal, con lo exterior, y trata de darles rostros.
Pero este arte no entra en diálogo con los poderes. Es como dice Gilles Deleuze, el arte, la poesía, la filosofía no puede hacerle la guerra a todos estos grandes poderes, a los poderes fácticos. Lo que hace es una guerra de guerrillas contra los poderes, ¿no? Y creo yo que su importancia estriba en esta guerra de guerrillas. ¿Cómo se le hace la guerra de guerrillas a estos grandes poderes? ¿Cómo se establece una relación real con estos poderes? ¿Qué es lo que el arte puede hacer en el ámbito de lo real? Hace rato lo platicábamos antes de poner el rec en la cámara. La filosofía debe pensar lo real. Si no piensa lo real, crea aporías o conceptos fríos. El arte creo que también piensa lo real. El arte no es una mera oportunidad del escapismo. El arte debería pensar la realidad. Está en la realidad y toma sus materiales de la realidad misma. Entonces, la importancia, creo yo, estriba en esta guerra de guerrillas. Cómo tomas lo real para hacer cosas y cómo estas cosas entran en diálogo con otras personas. Cómo es percibido por otras, cómo es recibido simbólicamente por otras, ¿no? Entonces, creo que ahí estriba su importancia. No soy partidario de estos grandes discursos desmayados del arte nos va a hacer libres. Creo que no, creo que hay mucha gente que vive sin arte y va a seguir viviendo sin arte, ¿no? Los poderes fácticos están muy poco interesados en el arte y van a seguir en esta condición artística, ¿no? La cosa es precisamente cómo los artistas sí nos imbuimos de realidad y hacemos diálogo con la realidad tratando de hacer una guerra de guerrillas contra los poderes fácticos. Aparentemente, porque no siempre, el artista debería ver todas las cosas como a través de un crisol que lo hacen enorme, como a través de una lente que magnifica las cosas. No siempre es así. Creo que el arte con esta visión romántica está muy cerca del vitalismo y el vitalismo es peligroso. No obstante, yo he leído a Nietzsche y Nietzsche para mí en mis 20s fue muy importante. Sin Nietzsche yo no hubiera podido sobrevivir el aturdimiento de mis 20s. Pero creo que un discurso vitalista es peligroso en la medida en que atribuye al individuo una relación con el mundo voluntariosa. Y no es curioso que el vitalismo nietzscheano haya sido también acoplado al nacionalsocialismo. ¿Cómo se le da la vuelta a este vitalismo? Creo yo que discursos como la ética del discurso, la filosofía de la liberación, tienen precisamente muy bien enfocado el problema ético de la realidad, ¿no? La ética es el fundamento de la vida. El flujo de la vida está hecho de lo aparentemente insignificante. ¿Cómo sacamos de lo insignificante sentidos? Creo yo que el arte hace actualmente eso, de lo insignificante sacar sentidos, hacer emerger sentidos, que es lo que intento hacer en mis programas de radio, ¿no? Que la vida cotidiana, lo más aparentemente insignificante, lo más inapelable, sea motor para una reflexión cultural, ¿no? Cultura en sentido antropológico es todo lo que hacemos, todo lo que no es naturaleza, ¿no? ¿Qué es la alta cultura? Pues es la cultura que se privilegió en Europa, la europeizante, eurocéntrica, que después tiene esta migración a Estados Unidos, ¿no? Y la cultura no está lejos cultura en el sentido amplio, por supuesto que no está lejos de nosotros, no en el sentido antropológico. Cultura en el sentido de alta cultura está muy cerca de nosotros. Estamos a un paso de reflexión del mosaico bizantino. Claro. Estamos a un paso de reflexión de la ópera verista. Leibniz es un filósofo que a mí me gusta mucho y que he leído mucho. Y Leibniz tiene una concepción de la sabiduría que a mí me gusta mucho. Una sabiduría que se diferencia de la erudición.
La sabiduría, dice Leibniz, es esta capacidad de recordar lo que se sabe oportunamente. Oportunamente. La erudición se acuerda de lo que sabe de una manera no oportuna. La trae a colación, aunque no sea oportuna, aunque no tenga una oportunidad para decirlo. La sabiduría leibniziana es precisamente esta convocatoria oportuna de lo que se sabe. Creo yo, y bueno, esta sabiduría en Leibniz se vuelve mecanicista, ¿no? Leibniz aplica conceptos mecánicos a las pasiones y empieza a hacer estos diagramas que son fascinantes de las pasiones como figuras geométricas o vectores o fuerzas. Digo esto porque me parece importante decirlo. La filosofía no sería otra cosa que la vinculación del mundo a través de lo que se sabe. En ese sentido, un chamán es un filósofo. En ese sentido, alguien lleno de sabiduría popular es un filósofo. ¿Cómo trae a colación o a convocatoria aquello que sabe oportunamente? Yo estoy muy imbuido de la filosofía de la liberación, principalmente de Dussel. Y Dussel también dice esto, lo que hemos platicado hace un rato, es pensar la realidad. Cómo lo que sabemos es más bien un acercamiento o la visualización de la ignorancia. ¿Sabes? Más bien estás consciente de tu ignorancia. Dice Dussel, 10 preguntas nos llevan a hacernos 100. 100 preguntas nos llevan a 1000. 1000 preguntas nos llevan a 10,000 y así sucesivamente. Precisamente creo yo que la vinculación filosófica sería esta conciencia de que hay un mundo allá afuera mucho más grande que nosotros y que nosotros debemos pensar ese mundo y hacerle preguntas. Hacerle preguntas, no siempre contestándolas. William Blake decía que aquel que responda a las preguntas acabará con la llama del conocimiento. Y creo que tiene razón. El motor filosófico debería ser siempre hacer preguntas, hacerle preguntas a la realidad, hacernos preguntas a nosotros, a nuestras pasiones, a nuestros valores, a nuestra ética, a la política, etc. Ahora, ¿qué importancia tiene la pintura en tu vida? La pintura tiene como 4 años que no termino una sola pintura. Empiezo a pintarla y la dejo a medio camino, pero es una condición que no me preocupa. Mucha gente cree que empezar una obra es forzosamente tiene que terminarse en un periodo relativamente corto. Creo que hemos perdido mucha paciencia con respecto a la factura de una pintura o a la factura de una obra, cualquiera que ésta sea. Cuando Goethe comenzó a escribir el Fausto, no sabía que se iba a tardar 58 años en terminarla. Entonces, la importancia que tiene la pintura en mí es una importancia vital. No tengo ninguna prisa en terminar cuadros, no tengo ninguna prisa en hacer y organizar una exposición de pintura, porque es lo que me acompaña siempre. Hay una disposición del cuerpo para pintar que no siempre tengo. Se requiere una fuerza, es estar parado, es una verdad de perogrullo, pero uno está de pie frente a su cuadro. Por supuesto, se pueden pintar cuadros chiquitos y hacerlo sentado, ¿no? Pero no siempre tengo la disposición corporal para hacer una pintura, que es mucho más dancística que visual. De modo que he preferido los últimos años, o he privilegiado el dibujo por encima de la pintura. Dibujo todo el tiempo, dibujo en todos los lugares, en cualquier situación. Puedo estar dibujando en el parque, puedo estar dibujando en un café o en cualquier otro lugar, sobre las rodillas, ¿no? Entonces, tiene que ver con una disposición corporal, una disposición... La pintura requiere de mucha concentración. Yo pinto de noche, y ahora con los trabajos radiofónicos y con los trabajos de la Facultad de Filosofía y Letras ya la noche ya no es un completo espacio para la pintura, de modo que he dejado de pintar con
de tantas horas, pero tampoco es algo que me preocupe, ¿no? ¿Quiénes son tus pintores favoritos? Tengo muchos y han cambiado a lo largo del proceso de mis años. Tenía una predilección enorme por la pintura veneciana, por Tiziano, por Tintoretto, principalmente Tiziano, y también por Veronés. Sin embargo, noto que después de periplos que me llevan a el arte del siglo XX o pintores contemporáneos, por ejemplo Hockney me parece uno de los grandes pintores que todavía están vivos y están produciendo una obra poderosa, muy importante, casi siempre regreso a Rembrandt. Rembrandt es como el hogar, Rembrandt tiene este calorcito de establo, como decía Thomas Mann, ¿no? Es el lugar a donde siempre quiero llegar. Me doy cuenta de que todas las noches, después de pintar, llego a Rembrandt, llego a pensar en Rembrandt. ¿Te recibe bien? Me recibe bien, insisto, es un hogar. William Blake para mí es fundamental. William Blake es poeta, pintor, grabador, y siempre llego a él también. William Blake, con esta complejidad mitológica, con esta complejidad poética, es uno de los artistas que perfilan una mitología propia, de completa invención. Por supuesto, tiene relación con principalmente la mitología hebrea, pero es alguien que tiene una mitología, una visión originalísima del mundo y del arte. ¿Crees tú que la pintura pueda dar respuestas? Así como la filosofía, que en ocasiones, ya lo hablamos hace unos instantes, que la filosofía y el arte no son necesariamente lugares para obtener respuestas, sino para generar más dudas. Pero ¿crees que la pintura sí pueda dar algunas respuestas? Sí, da respuestas a preguntas no formuladas. Da respuestas a preguntas que no se hacen. Sí, las meninas, un cuadro de Hockney, un cuadro de Picasso, un cuadro de... Incluso las pinturas que hace Gabriel Orozco dan una respuesta, tienen una cierta definitividad, pero son preguntas que no se han hecho, o mejor dicho, que no se formulan verbalmente. Son preguntas visuales y son respuestas visuales, tienen esta definitividad. Rafael, los pocos cuadros que terminó Leonardo o los que dejó inconclusos, sí dan respuestas, pero no son respuestas a preguntas formuladas verbalmente. La pintura se ve con los ojos, desde luego, pero se produce con el cuerpo, de modo que el hacer pictórico, por supuesto, tiene que ver con los ojos, pero tiene que ver con un hecho dancístico, y eso lo supo muy bien Jackson Pollock, que era pintar significa bailar encima de un lienzo. Y él decía que podía hacer 2 veces el mismo cuadro, es decir, podía hacer los mismos movimientos dancísticos que había hecho en un cuadro anterior. Entonces sí, creo que dan respuestas, pero son respuestas a preguntas no formuladas, ¿verdad? Es el correlato sonoro de la pintura. Y como he dicho, tiene algunos años que no termino ninguna pintura. Entonces he dejado de oír ópera. Pero la ópera sí, es muy importante para mí. La ópera es la posibilidad de la obra de arte, de la obra de arte total. Digo posibilidad porque casi nunca se cumple. Se dan cita compositores, libretistas, escenógrafos, cantantes, registas, y la ópera tiene un linde, un umbral que va de lo sublime a lo patético. Una obra mal representada de la ópera puede parecer patética, puede parecer risible incluso. Me gusta este peligro esencial de la ópera, me gusta este estado casi limítrofe entre lo ridículo y lo sublime. La ópera creo que concita todos los esfuerzos de los artistas
y tiene que cumplirse este esfuerzo, y no siempre se cumple, insisto. Durante mucho tiempo para mí, lo sigue siendo, Wagner fue fundamental, y Wagner tenía esta condición megalomaníaca, y él decía, yo voy a hacer todo, voy a diseñar incluso el teatro donde se va a representar mis obras, voy a componer la música, voy a escribir el libreto, voy a hacerlo todo. No cantaba porque, bueno, era lo único que le faltó. Pero creo que en Wagner, en ciertos momentos, sí se cumple esta gran convocatoria de todas las artes, lo que él llamaba la obra de arte del futuro. Pero precisamente es esto lo que me gustaba mucho de la ópera, lo que me gusta mucho de la ópera, este lugar peligroso, donde se tiene este umbral entre lo sublime y lo patético, lo risible, ¿no? Y esperemos que después de oír a Wagner cierto tiempo no te den ganas de ir a invadir Polonia, Francia o algo así, ¿no? Como decía Woody Allen, ¿no? Así es. Y hablando de Wagner, saludos a Edgar. Sí, ¿por qué debemos oír ópera? Vuelvo al planteamiento de hace rato, con el arte de... Y digo, debemos, mas no tenemos que. Sí, exacto. Es precisamente la distinción que quería hacer. Es que nadie tiene que oír nada. Nadie tiene que leer nada propiamente dicho. Pueden no hacerlo. Y sus existencias van a seguir caminando. Como las nuestras, que sí oímos ópera, que sí leemos. Vamos a seguir oyendo ópera y vamos a seguir existiendo. Nadie tiene que oír nada. Pienso que la ópera, la lectura, el dibujo, llevan a estados de conciencia que no dan otras disciplinas, o que no dan de ese modo. De ahí que yo diga, sí, si alguien quiere oír ópera es porque quiere llegar a estos estados de concentración, a estos estados de conciencia. Muchas veces viendo películas de Tarkovsky o viendo óperas de Wagner, me he sentido tan profundamente concentrado, tan profundamente consciente de las cosas que digo, este estado no lo cambio. Y alguien decía, es que, no recuerdo quién, también hablando de Wagner y hablando de Tarkovsky, decía, es que no hay una sensación más sublime que este aburrimiento esencial tan largo que me causan las óperas de Wagner, que me causan las escenas larguísimas de Tarkovsky. Me gusta esa concentración, decía este individuo que olvido, ¿no? Me gusta este aburrimiento esencial. Pero creo que es esto, este aburrimiento, experimentar las obras, te llevan a estados de concentración y te llevan a estados de conciencia de ti mismo. Ajá. Italo Calvino también dice algo cuando habla de los clásicos. ¿Por qué es bueno leer a los clásicos? Italo Calvino se responde, bueno, porque es mejor que no hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué deberían oír ópera? Pues porque es mejor que no oír ópera, ¿no? Así es. Eso me recordó un meme que vi ayer en Facebook, en donde le preguntan a un filósofo griego que no recuerdo su nombre, y espero recordar bien el meme. Le decían, ¿cuál es la diferencia entre ignorar y que te valga algo? No recuerdo bien cómo lo escribieron. Y él respondía, no sé y no me importa. Me recordó mucho esto. Bueno, hay muchos chicos, muchos chavos, incluso adultos, ya lo dices alguna vez, ¿no? Hay niños de todas las edades. Y bueno, perdón, adolescentes. Y un amigo Edgar, que lo estamos citando, dice que los primeros 40 años de la niñez son los más difíciles, ¿no? ¿Qué recomiendas de ópera para que estas personas se acerquen? Alguien que en su vida ha escuchado ópera y de pronto llega esa luminosidad o esa oscuridad a su vida y quiere acercarse a ella. ¿Qué ópera le recomendarías para acercarse? Tengo un amigo cantante de ópera, es un gran tenor, que da clases de iniciación a la ópera. Y generalmente casi siempre las primeras clases se encuentran con un alumnado reticente que dicen, es que a mí no me gusta la ópera, me gusta esto y aquello de la ópera, estos momentos, estas áreas muy famosas, ¿no? Y dice, ¿cuántas óperas has visto? Ninguna. Ah, pues ya veo por qué no te gusta.
Cuando yo empecé a oír ópera, no conocía a nadie en mi círculo más próximo que oyera ópera. Yo dije, ¿cómo me va a gustar? ¿Cómo quiero acercarme a la ópera? Oyendo. Empecé a comprar discos de Verdi, empecé a comprar discos de Puccini, de Rossini, de Wagner. Y en un principio Rossini no me gustó nada, Verdi me gustó mucho y después Wagner me gustó mucho. Pero era esto, era ir oyendo a través de lo que se me antojara, literalmente. Yo quería oír la Nabucco de Verdi y compré un disco de Verdi. Pero esto es importante, no compré un disco de highlights, de los mejores momentos. Compré óperas completas y que trajeran el libreto para estarlo leyendo al mismo tiempo, porque la ópera hay que saber de qué va, hay que saber de qué trata, hay que reconocer sus momentos, las arias famosas que se sacan de su contexto y se citan, se vuelven algo así como citas que van y vienen y ya uno no sabe sus contextos. Precisamente yo quería ubicar las óperas en las arias en sus contextos. Entonces yo lo que recomendaría para alguien que quiera acercarse a la ópera es hacerlo con seriedad y con gusto, con curiosidad. Es también lo que digo con respecto a los libros clásicos. Los libros clásicos, todo mundo dice hay que leerlos, pero los libros clásicos no siempre son fáciles. Y de repente lo que podemos encontrar de libros clásicos son ediciones de bolsillos, económicas, lo cual está bien, por supuesto, pero estas obras son difíciles, necesitas un aparato crítico, alguien que te explique qué está sucediendo ahí. Claro. De modo que lo que creo que puede tomarse como un parangón entre la ópera y la lectura de clásicas es esto, tratar de buscarlo con la mayor seriedad posible, ¿no? Como decía, ahora que citas mucho a Italo Calvino, ¿no? Que, bueno, estuve leyendo hace poco algo sobre él y decía que cómo distinguir un clásico, pues muy fácil, ¿no? Es aquel libro que todo mundo dice que leyó. Exacto. Y que nunca lo ha hecho. Exacto. Todo mundo dice que lo ha leído o cree que lo ha leído por la cultura, es decir, sí, todos hemos oído hablar del Conde de Montecristo y hay una serie muy buena con Gerard Depardieu, etcétera. Pero el libro, cuando uno se acerca al libro, encuentras una mina de significados, ¿no? Claro. Una mina deliciosa, riquísima de descripciones, de estados del ser. En efecto, la relación con el clásico desde Italo Calvino me parece que es lo que sucede con la ópera todo el tiempo, ¿no? Y de hecho, bueno, últimamente lo hemos visto porque mientras estamos preparando la exposición sobre Shakespeare y Cervantes, yo he de confesar que no me gusta leer teatro. Siento que me pierdo, pero me sucedió algo muy extraño. Me acerqué a Shakespeare con Romeo y Julieta y lo disfruté. Sí. Y ahora siento que ya estoy listo para leer teatro. Sí. Ahora estoy leyendo este libro que está basado en, más bien que Don Giovanni sacó de aquí, El burlador de Sevilla, claro. Y me parece fantástico, ¿no? Sí. Ahora disfruto el teatro. Sí, en efecto. Creo que es también una de las cosas que pasan, Shakespeare es tan complejo que sí, en efecto hay que leerlo. Y una buena representación de Shakespeare es rara. Uh-huh. Y son obras de más de 6 o 7 horas. Ver Hamlet completo, ver Macbeth completo es de 6 o 7 horas. Y la profundidad, la complejidad de las metáforas de Shakespeare son para leerse. Y mucha gente ha leído a Shakespeare más que lo ha visto. ¿Cómo te acercas a estas grandes obras sino con mucha curiosidad? Sino con mucho amor por la cultura también. Curiosidad y amor, creo que esta es la dupla perfecta. Todo mundo ha oído hablar de Romeo y Julieta, pero adéntrate, léelo. Y además lee también lo anterior, de dónde viene, de dónde sale, qué contexto político hay ahí. Claro. La curiosidad, creo que es eso. Sí. Y elegir un buen maestro, ¿no? Con maestro me refiero a elegir con quién iniciar esas lecturas, esas obras, ¿no? No sé, por ejemplo, en la ópera. La primera vez que me acerqué
a Don Giovanni precisamente, yo sentí que estaba demasiado pesado para mí, me costó trabajo entenderlo. La siguiente vez que me acerqué lo disfruté bastante. Claro, lo que tiene la ópera también como particularidad es que cuanto más se va oyendo, cuanto más vas repitiendo una ópera que ya conoces, la vas disfrutando más. Claro. Casi todos los que se aficionan a la ópera se aficionan a un conjunto de 20 o 30 óperas y no quiere hacer más que oírlas y todo el tiempo la está comparando con esa primera que oyeron. Esta no fue tan buena porque no alcanzó la nota que daba este cantante, ¿no? Porque la están comparando con algo que conoce y se disfruta más en la medida que vas oyendo más, ¿no? Es decir, como la lectura también, se va disfrutando más en la medida en que más lees. Te das cuenta de que tienes que leer más en la medida en que más lees.